Gabriel Antoja es gerente de productos de soporte a la decisión clínica, CDS, en Sur Europa y Latam en Elsevier. Graduado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de la salud, trabajando como consultor y gerente de proyectos para diferentes firmas. Su experiencia se centra en la gestión e innovación de la asistencia sanitaria, la salud digital y los sistemas de información de salud y el desarrollo de modelos comerciales. Es investigador asociado del Centro de Investigación en Gestión de la Innovación Sanitaria del IESE Business School en Barcelona. Sus actividades incluyen modelos comerciales de salud digital, rediseño de servicios de salud centrados en el paciente, gestión hospitalaria y diseño organizacional y reingeniería de procesos de atención. Fórum Salud Digital le da la bienvenida a Gabriel Antoja. Bienvenidos a esta sesión del Hospital del Futuro, Gestión del Conocimiento Clínico y Tecnologías de la Información. En esta presentación les voy a introducir algunos apuntes de los retos y tendencias en la gestión del conocimiento clínico mediante el uso de tecnologías de la información en los hospitales. La agenda que les propongo en esta sesión incluye los siguientes 3 temas: las tendencias del hospital en cuanto a tecnologías de la información y gestión del conocimiento, cuál es el actual gap en la aplicación del conocimiento y un enfoque del Elsevier al respecto, y cómo podemos enfocar las herramientas de soporte a la decisión clínica como un instrumento que ayude a disminuir este gap. ¿Por qué esta temática? Bien, hay nuevas tecnologías para el diagnóstico y el tratamiento que han aparecido en los últimos años. La sociedad ha avanzado hacia lo que se denomina la sociedad de la información o la sociedad digital. El paciente y el consumidor cada vez están más empoderado y accede y consume más información y mayor conocimiento. También tenemos mayor conocimiento del impacto de los errores médicos en la variabilidad, con nuevos atlas de variabilidad publicados a nivel nacional e internacional. Por esto creo que estos temas pueden ser de su interés. Brevemente introduciré Elsevier. Elsevier, como conocerán ustedes, es una compañía que ya lleva más de decenas de años presente desde una tradición como empresa editorial. Actualmente es un proveedor global de soluciones de información, apoyando a los profesionales de ciencias de la salud y tecnologías para que estos tomen mejores decisiones, proporcionen unos mejores cuidados y, en definitiva, aporten los descubrimientos que se realizan en cualquiera de sus campos a su práctica diaria. Las soluciones del Elsevier tocan desde ámbitos como la inteligencia artificial, con soluciones como Machine Learning, a otras aplicaciones más tradicionales, podríamos decir, como aportar simplemente artículos y referencias en formato electrónico. Y la mayoría de estas soluciones están integradas con los sistemas de historia clínica electrónica por todo el mundo. Para entender las tendencias sin querer ser un pitoniso o oráculo del futuro, nos apoyaremos en 2 estudios y una observación de la realidad actual. El primer estudio es un estudio en el cual pude participar como autor del IESE Business School, que se denomina el Hospital del Futuro, realizado con 2 instituciones líderes en Europa. Y en este estudio, que se realizaba sobre la evolución del rol de los hospitales en los sistemas de salud, habían ya algunas conclusiones que tenían que ver con la gestión del conocimiento y también las tecnologías de la información. En primer lugar, los hospitales continuaban siendo vistos como unos bancos de donde desarrollar el conocimiento, allá donde se tiene que aplicar y probar la innovación y las mejores prácticas. Y en parte es esta creación del conocimiento. También estos hospitales se veían como unos puntos de compartición del conocimiento. No solamente el hospital debe ser bueno creando y aplicando el conocimiento, sino también ayudando a que aquellas otras instituciones de su entorno lo vayan aplicando con las últimas tecnologías o de la forma que sea posible, quizás solamente con formación. También otra tendencia que se observaba eran las unidades de práctica integrada. Estos son nuevos modelos organizativos que, al romper las tradicionales barreras o silos entre especialidades médicas, presentan nuevos retos en cuanto a
el ciclo de gestión del conocimiento, ya que los profesionales ya se agrupan en función del circuito del paciente al que tratan y tienen un poco menos de interacción con los profesionales de su misma disciplina o especialidad médica. Con lo cual hay que buscar nuevas formas, y aquí nos podemos apoyar en las tecnologías de la información para que el último conocimiento, la última evidencia llegue a los profesionales independientemente de dónde, en qué departamento, en qué unidad están agrupados. Finalmente, también se veía la tendencia que hemos visto acelerada gracias a la pandemia de la conexión del hospital con el paciente y familiares, algo que ahora vemos como algo muy fácil y muy natural, pero hasta apenas unos años había modelos que establecían los hospitales como un difícil acceso y la primaria como aquel nivel asistencial únicamente de fácil acceso mediante una comunicación con tecnologías de la información como webs. Hemos visto en los últimos años, y sobre todo en la pandemia, cómo incluso desde unidades de cuidados intensivos se facilitan accesos vía la web para que los familiares de los pacientes, o bien incluso con tablets, puedan ver cómo están sus pacientes, cómo han pasado la última noche. Otro estudio que creo que puede ser del interés para estas reflexiones sobre conocimiento y tecnologías es el informe Topol. Este documento, publicado en 2019, es una referencia sobre las tendencias en tecnologías de la información que tienen un impacto en el sector salud, y tuvo un especial foco en las implicaciones que tienen para los profesionales en el sector salud. Así, este informe realizaba una serie de recomendaciones que ayuden a desarrollar las competencias de los profesionales para que hagan el mejor uso posible de las nuevas tecnologías. Y en este informe se tratan genómica, inteligencia artificial, telemedicina, aplicaciones móviles, sensores, medicina de precisión, interpretación del lenguaje natural, robótica y muchas otras tecnologías y tendencias que se ven de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito hospitalario, y sobre cómo afectarán esto a los roles y las funciones de los profesionales asistenciales. Este informe se centraba en las próximas 2 décadas y el objetivo era intentar que los servicios de salud fueran más seguros, eficientes y adecuados a las necesidades de los pacientes con las nuevas tecnologías. Algunas de las reflexiones de este informe fueron, en primer lugar, que los profesionales no iban a ser reemplazados por las nuevas tecnologías, sino que la idea era que las tecnologías de la información fueran una herramienta que les ayudase, que les empoderase. Estos profesionales empoderados iban a tener acceso, mediante las tecnologías de la información, al conocimiento en formato educativo, formación online y just in time, es decir, en el momento preciso en el que necesitan aquella formación o aquella información. También iban a empoderarles con herramientas que les ayuden a aplicar los últimos avances tecnológicos y con recomendaciones para que sus decisiones sobre pruebas, interpretación de resultados, tratamientos o la comunicación con pacientes y familiares se viera ayudada por las nuevas tecnologías. También el informe destacaba cómo antes de dejar que las máquinas o los sistemas tomen decisiones por su cuenta, quedaba pendiente resolver muchas cuestiones desde el apartado ético, legal y social. Otra tendencia que podemos ver que ha ocurrido durante la pandemia y el COVID, y sería la tercera gran reflexión, aparte de estos 2 informes, sería cómo ha impactado el COVID en nuestra realidad diaria. Y para muchos de los hospitales, las tecnologías que se han aplicado han incluso llegado a las portadas de algunos periódicos, porque era la información más relevante incluso para la sociedad en general. Así, la pandemia, por ejemplo, ha disparado algunos servicios como telemedicina y las visitas no presenciales se han convertido en el principal sistema para el seguimiento de pacientes, incluso también en algunas veces en las primeras visitas, tanto por teléfono, como por vídeo, como por chat. Así, entre las herramientas que hemos puesto a disposición de los profesionales, podríamos decir que ha destacado la telemedicina. Los servicios de telemedicina no solamente se han incrementado, sino que además se han ampliado a muchas especialidades que hasta hace poco se consideraban que tenían que ver, tocar o incluso oler al paciente,
y que esto era algo que con telemedicina no se podía hacer, e incluso en estas especialidades han aceptado esta nueva herramienta, cambiando la percepción tanto del profesional como incluso del ciudadano, que ha pasado de un solamente si es necesario utilizaré la telemedicina a creo que es muy adecuado y eficiente para visitas que no requieren presencialidad y me ahorran un contacto innecesario, un viaje innecesario, un riesgo innecesario. Así pues, viendo algunas de estas tendencias, estas nuevas soluciones, desde el Sevier nos planteamos cómo podemos realmente acercar el conocimiento actual a los profesionales con estas tecnologías de la información. Una de las iniciativas que hemos lanzado desde el Sevier, desde el inicio de la pandemia, fue el Elsevier Healthcare Hub. En el Elsevier Healthcare Hub hemos estructurado y clasificado la información disponible y la hemos puesto abierta a todos los profesionales alrededor del COVID, información sobre vacunas, por ejemplo, o tratamientos, pero también de otras patologías que han cobrado mucha relevancia durante el COVID por su relación con el coronavirus o incluso por el impacto que ha tenido el coronavirus en la población con estas enfermedades. Nos referimos a diabetes, hipertensión, obesidad o incluso la misma gripe. Cuando hemos desarrollado esta iniciativa y en contacto con las instituciones sanitarias, nos hemos dado cuenta de que la presión asistencial que recibían los profesionales ha sido tan elevada que en muchas ocasiones no tienen apenas tiempo para consultar fuentes de información, incluso si están estructuradas. El profesional lo que tiene son sus herramientas de trabajo habituales y no tiene tiempo de acceder a estas otras fuentes de información. Pero no todo ha sido negativo durante el COVID. Han habido oportunidades que la pandemia ha respondido muy bien, como por ejemplo la que habíamos de telemedicina. Si observamos algunos de los cambios que ha supuesto la pandemia en cuanto a tecnologías de la información, veremos que ha habido un gran desarrollo de la videoconferencia. Herramientas como Zoom pasaron de tener 10 millones de usuarios en finales de 2019 a reportar 300 millones de participantes diarios en abril del 2020, o Microsoft Teams, que pasó a tener más de 100 millones de participantes diarios en su herramienta, o también Google Meet, que pasó a tener un número similar de participantes declarados. También hemos visto cómo los congresos se han pasado a un formato online, como este mismo que ustedes están pudiendo asistir, y entendiendo que la experiencia no es la misma, esta digitalización ha sido bien aceptada por la mayoría de usuarios que ven también los aspectos positivos como la adecuación a sus horarios y el poder consumir estos contenidos de los congresos en el formato y en el momento que más les interese. Otra tendencia que hemos visto que ha sido muy importante han sido los webinars. Y los webinars y estos instrumentos de formación no solamente en las universidades, sino incluso en los propios hospitales, donde las sesiones clínicas han pasado a este formato online y algunos hospitales nos han relatado cómo este cambio les ha permitido grabar las sesiones clínicas, algo que anteriormente no hacían. Recuerdo como en el 2019, asistiendo a algunas sesiones clínicas, nuestra recomendación era que tuvieran algunas personas que tomaran notas de aquellas sesiones clínicas, que las grabasen, porque se tenían unas discusiones muy relevantes que luego no quedaban apenas registradas para aquellos profesionales que no habían podido asistir a esta sesión. Si bien esta sesión ahora está grabada, este contenido está estructurado, está preparado para que sea accionable en el momento que los otros profesionales lo necesitan. ¿O confiamos en que los profesionales sigan dedicando un sobreesfuerzo los fines de semana, por las noches, en leerse estos documentos, en ver estas presentaciones y estos vídeos para estar al día con el último conocimiento y evidencia disponible? ¿Qué otro papel podría jugar una entidad como un hospital para ayudar a los profesionales a que lo tengan esto más cercano? Aquí, una cuarta tendencia que hemos visto que ha sido muy interesante ha sido el papel del social media. En charlas que hemos tenido con profesionales asistenciales en sesiones de debate que hemos generado cuando han habido las bajas incluso presencialmente, hemos visto que las redes sociales han sido una de las tecnologías a las cuales han acudido los profesionales para poder conectar con otros profesionales con sus mismas inquietudes y acceder a aquella fuente de información que necesitaban en el momento preciso.
también para comunicarse, por ejemplo, en diferentes horarios con otros profesionales que estaban fuera de su turno pero seguían estando conectados. Todas estas tendencias nos hicieron pensar desde el Elsevier en cómo se estaba actualmente trabajando el ciclo de gestión del conocimiento con las nuevas tecnologías. Y por ello me gustaría presentarles este ciclo muy brevemente para que podamos hacer una serie de reflexiones en algunas de estas etapas. En primer lugar hay la captura y la creación del conocimiento. Como les comentaba anteriormente, esta grabación de una sesión clínica es una captura de este conocimiento, igual que puede ser un artículo o un debate sobre un simposio sobre una nueva temática. Luego está el cómo se comparte y disemina el conocimiento. Y aquí las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel muy importante para entender dónde están aquellos usuarios, aquellos profesionales que necesitan esta información. A través de qué sociedades, a través de qué foros tenemos que llegar a estos profesionales, tenemos que hacerles llegar este conocimiento. En tercer lugar, que es el foco quizás de las siguientes diapositivas, es cómo se aplica este conocimiento, cómo se adquiere por parte de las instituciones y los profesionales. Parece que sea muy cercano al aspecto de compartir y diseminar, pero la diferencia está ya en su aplicación práctica. Finalmente, este circuito, que aquí les he presentado de forma sencilla, no estaría completo si no añadimos un paso que habitualmente, por desgracia, no se visualiza como algo tan continuo, y esto nos lo enseñó Deming, el circuito tradicional de mejora, de la evaluación del uso y el impacto del conocimiento. Esto desde el Elsevier realizamos un gran énfasis en este apartado, porque creemos que simplemente diseminar el conocimiento y considerar que este va a ser bien aplicado no está ayudándonos a realmente descubrir cuáles son las necesidades de conocimiento que tienen los profesionales en su práctica diaria. Como les decía, si nos centramos en el apartado de adquirir y aplicar el conocimiento, vemos que hoy en día los retos en la aplicación del conocimiento en las TIC aún son amplios. Creemos que hay un gap entre lo que se conoce y lo que se realiza. Y creemos que hay dos conceptos, entre los muchos que podrían ustedes ver, que querríamos destacar para atacar este gap. El primero sería la medicina basada en la evidencia. En la medicina basada en la evidencia nos aporta un marco basado en el método científico, que permite resolver los problemas clínicos, acercando los resultados de la investigación clínica a la práctica médica. Al expresar la evidencia de una forma sintética, el profesional tiene la información relevante para el caso a tratar. Cuando las instituciones se acercan a la medicina basada en la evidencia, deben trabajar los tres aspectos principales de esta, que son la experiencia individual del profesional, desarrollando esta experiencia y sus competencias, considerar los valores y preferencias de los pacientes y, en tercer lugar, el uso, el acceso a la mejor evidencia disponible. Y es en este tercer aspecto donde creemos que aún queda mucho margen también a mejorar y que las tecnologías de la información pueden ayudar de forma significativa. Y aquí es donde entra el otro elemento que les quería mencionar, que son los sistemas de soporte a la decisión. Estas soluciones, si bien hace años ya que se conocen en la industria, están teniendo una nueva explosión en el sector. Ya han demostrado en los últimos años que pueden aportar beneficios como mejora en la calidad de la atención, reducción de los errores y efectos adversos, y mejora la eficiencia operativa de la institución y del coste-beneficio. Pero también es que los beneficios de los sistemas de soporte a la decisión son para el profesional, ya que aumentan su satisfacción en su trabajo y la experiencia de uso de sus herramientas de trabajo, ya que ven que no solamente están registrando información, sino que también estas herramientas le aportan y le ayudan información con conocimiento para tomar sus decisiones. ¿Y por qué es complicado aportar este conocimiento en estas herramientas de toma de decisión? Bueno, porque el conocimiento disponible ha aumentado de forma radical en los últimos años. Hay estudios que indican que en apenas 70-80 días el conocimiento en sanidad se duplica. En este estudio les presentamos cómo la investigación con estudios aleatorizados también se ha incrementado de forma significativa en los últimos años. Y esto es por varios aspectos. Uno es que la metodología de gestión de datos
y las herramientas que tenemos para gestionar la información y los datos han mejorado muchísimo. Con data scientists en los hospitales como centros de generación de conocimiento es mucho más sencillo generar nueva evidencia y nuevas publicaciones. Así, estas publicaciones pueden llegar más a los profesionales, pero sigue habiendo un debate si estos estudios aleatorizados son el gold estándar, deberían ser la práctica aplicada. Creemos que quizás no hay que situarse en un extremo, ni desde creer que lo que hacen los médicos a día de hoy es la aplicación de la mejor práctica, de la mejor evidencia disponible, ni desde creer que aquello que está publicado es lo que se debe aplicar a ciegas en cualquier paciente que el médico tiene delante. Cuando lo reflexionamos en una de nuestras herramientas, y esto es un gráfico sobre una solución que se denomina OrderSearch, que ahora les pasaré a mencionar brevemente, hemos visto que en los últimos 5 años que nuestra solución hace mención de artículos publicados en los 5 años son el 50%, y que las referencias, es decir, el uso que se hace en nuestras recomendaciones de estos artículos en los últimos 5 años, que ven en estas barras, en estas columnas de color naranja, son más del 50%. Es decir, aquellos profesionales que no han tenido oportunidad de actualizarse en los últimos 5 años se estarían perdiendo más del 50% de las recomendaciones que hacen nuestra solución. Para aplicar el conocimiento mediante CDS en el hospital del futuro, creemos que tenemos que tener en cuenta varios pilares en esta solución de soporte a la decisión clínica. Disculpen. En primer lugar, las personas. Está claro que el compromiso del liderazgo y la involucración de los profesionales clínicos es clave para solucionar con nuevas tecnologías este gap de esta distancia que hay entre el conocimiento disponible y su aplicación en la práctica diaria. En segundo lugar, son los procesos, la facilidad que hay para adecuar los procesos a que se aplique este conocimiento. Y en tercer lugar, las tecnologías de la información. El uso de estándares, el uso de tecnologías que permiten integrarse con diferentes soluciones y que no dependa una institución solamente de desarrollarse por sí misma todo el acceso al conocimiento. Desde la perspectiva de personas, lo que podemos ver es que las preocupaciones de los profesionales no siempre están alineadas con lo que nos gustaría que fuera la aplicación del conocimiento, ya que tiene una presión asistencial muy alta. Por ello, los líderes clínicos creemos que deben estar comprometidos con un cambio, facilitando que los objetivos de los profesionales y su día a día estén alineados con esta aplicación de la mejor práctica, proporcionando aquellas recomendaciones que sean adecuadas, bien integradas en su flujo de trabajo y que permitan al profesional mantener su autonomía en la decisión. Es decir, evitar una propuesta al profesional en la que no ganaría nadie, que es pedirle que haga más, es decir, que busque en la evidencia, en el conocimiento, que lo haga mejor, pero con menos tiempo y aumentándole la presión. Para ello, nuestra perspectiva de procesos es centrarse en aquellas aproximaciones de mejora de la calidad que buscan que los procesos ayuden realmente a los profesionales. Y aquí me gustaría destacarles el artículo y libro de Atul Gawande. Aquí les menciono los dos. Primero el artículo que publicó en el New Yorker y luego el libro, el Checklist Manifesto, donde destacaba cómo en otras industrias como la aeronáutica, los pilotos y los copilotos ya hacía muchos años que utilizaban herramientas muy sencillas como un simple checklist para asegurarse que las tareas se veían realizadas por uno u otro profesional, pero no por los dos si no era necesario realizarlo los dos, o por ninguno cuando era necesario realizar aquella tarea. La aplicación de estos checklists, que hace años ya se aplica en algunos países de forma generalizada y en la mayoría de países en el ámbito de quirófano, es un enfoque que además engancha con la filosofía de Lean Management que muchos centros están aplicando para asegurarse que los estándares en gestión de los circuitos y de los procesos asistenciales se están aplicando independientemente del profesional que a un paciente le toque visitar. Así estas listas facilitan que los profesionales se centren
en aquellas acciones que son esenciales según la práctica estandarizada, mejorando la calidad asistencial y disminuyendo los riesgos. Posteriormente, el profesional ya puede personalizar a aquellos valores, preferencias y situación del paciente y a su propia valoración de la situación, pero tiene que partir desde una posición de estandarización de la práctica. Así se ayuda a disminuir el burnout y también se ayuda a que los nuevos profesionales que se incorporan a una institución, así como los residentes y otros profesionales que se están formando, también se adhieran a los protocolos y a las mejores prácticas de la institución. Una forma de ver estos checklists es en esta visualización que les presentamos como simplemente aquel conjunto de 20, 30, 40 instrucciones básicas que un profesional debería hacer, por ejemplo, cuando llega un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad a un servicio de urgencias. Pero este quizás no es el único instrumento de que disponemos para hacer llegar el conocimiento a los profesionales en un hospital. Y así, desde la perspectiva de las tecnologías, tenemos que ser abiertos a diferentes formas de interactuar con el profesional. Y estas formas, en los estudios de los sistemas de soporte a la decisión, ya se suelen clasificar en 6 grandes ámbitos. El primero sería información de referencia, ¿no? Simplemente el acceder mediante un infobutton, un punto en la historia clínica que me llevará ya a información que es adecuada para este paciente que estoy visitando o para el cual pues tengo que tomar una decisión como profesional. El segundo serían alertas y avisos. Son un formato de presentar y de ayudar al profesional que, si bien han sido muy utilizados incluso durante la pandemia, el proporcionar alertas de un posible caso de coronavirus ha sido muy útil para poder avanzar aislamiento de paciente, iniciar un tratamiento o incluso alertar sobre posibles evoluciones o predicción de un paciente, puede ser muy útil. Los académicos han estudiado mucho que pueden generar fatiga en los profesionales y hay que ser cautelosos con la sobreutilización de estas alertas. En tercer lugar, los formularios inteligentes, es decir, no siempre pedir al profesional que complete toda la información, sino solamente aquella que es necesaria para este caso, ¿no? Evitar el pedirle al profesional que tenga que estar demasiado tiempo con la historia clínica cuando no es necesario. Luego también la presentación de la información al profesional. No siempre toda la información tiene la misma relevancia. Y cuál es el formato y cuál es el momento de presentar la información también puede basarse en el conocimiento disponible para que, contrastado con estas bases de conocimiento, se decida mediante reglas cuál es el formato más adecuado. El quinto serían los protocolos informatizados en este formato que les explicaba de checklist, que nosotros denominamos order sets en el Sevier. Y un sexto serían las guías de práctica clínica informatizadas, es decir, que ya ayudan a todo el camino del paciente. En algunas ocasiones le denominamos pathways. Así, nuestra visión integral de lo que sería una herramienta de ayuda al profesional sería que debe estar basado en la evidencia, incluir recomendaciones basadas en esta evidencia y facilitar las referencias, es decir, no ser cajas negras en las cuales el profesional debe creerse de pies juntillas aquella información que está ahí referenciada, sino que pueda consultar de dónde proviene esta recomendación y muy bien adaptado al flujo de trabajo del profesional. Esto significa bien integrada en la estación de trabajo clínico. Por ejemplo, en esta captura de pantalla les mostramos una forma como en diferentes secciones y de forma estructurada el profesional podría ver aquellos avisos y aquellas actividades que en un paciente concreto le pueden ser de recomendaciones de uso en este momento para este paciente, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que debo tomar con este paciente? ¿Qué recomendaciones o qué avisos debo tener en cuenta? Incluso qué instrucciones concisas, breves, aquellas que puedo leer con el poco tiempo que tengo disponible y me ayudarán a recordar cuál es el protocolo de mi institución a este respecto. En resumen, me gustaría comentarles las siguientes reflexiones sobre estas tendencias que hemos visto en conocimiento y tecnologías de la información, hacia dónde vamos. Creemos que tenemos una oportunidad, no sé si única, pero quizás singular, para enfocar el reto de la variabilidad en la práctica clínica,
pero no desde una visión de control al profesional, sino como elemento de ayuda a este profesional. Lo que hay que buscar es reducir la carga de trabajo del profesional, reducir su burnout, no buscar controlarle más y aumentarle la presión. También hay que buscar cómo ayudamos a este profesional con herramientas que son eficientes con su tiempo y que expongan este conocimiento en su flujo de trabajo. Y a este respecto son no cajas negras que mencionaba antes, es decir, el profesional no quiere solamente recomendaciones que tenga que creerse, sino que quiere ver de dónde salen estas recomendaciones y por qué ha sucedido algo, por qué le ha salido una alerta, por qué le sale una recomendación, ¿no? Aquí es donde el machine learning, la inteligencia artificial, aún tiene un camino a realizar para explicar al profesional de forma sencilla por qué vienen estas recomendaciones. En tercer lugar, el facilitar que haya una involucración de los clínicos en estos proyectos. Y en este momento, post-pandemia, tenemos una nueva oportunidad de incorporar a los clínicos para que sean quienes lideren esta incorporación del conocimiento en las nuevas tecnologías. Los profesionales se han adaptado y han hecho un esfuerzo con las nuevas tecnologías y ahora mismo ya no son reticentes al uso de las tecnologías, las han visto como sus beneficios y también los retos de las tecnologías. Hay que volver a involucrarlos a los clínicos en toda esta gestión de las tecnologías para la adopción del conocimiento. Y finalmente, el adaptar el conocimiento a la realidad de cada institución. Y aquí esto significa el que las soluciones no tienen que proveer modelos predictivos que son independientes de la realidad y la forma de trabajar de una institución, de aquellos recursos que tiene disponibles, de aquellos procesos por cómo funciona la institución. Lo que hay que depositar la confianza es en una forma de trabajar, un método, una aproximación a cómo se trabaja el conocimiento con las tecnologías. Y aquí hay compañías como Elsevier que estamos encantados de ayudarles en este camino que creemos que puede ser muy interesante para todos ustedes. Espero que esta presentación les haya sido de interés, les agradezco su tiempo. Si tienen cualquier duda, aquí tienen mi correo electrónico, si quieren realizar cualquier comentario o cualquier cita que deseen ustedes obtener más información. Muchas gracias por su tiempo, que tengan muy buen día.